Hermanos, antes de meditar en la palabra de Dios, vamos a elevar palabra de oración por la salud de mi hermana Sandra, que fue operada, esperando en Dios que pronto recupere y verla de nuevo. Suplico, hermanos, a que por favor se pongan de pie. Vamos a orar por la salud de mi hermana y también por los hermanos que siempre por asunto de salud no pueden venir, hermano Raulito, hermano Neftalí, orar siempre por ellos para que Dios pues también termine la obra que ha empezado ya en ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta preciosa hora queremos agradecerte por permitirnos reunirnos una vez más. Estamos, Señor, suplicándote, pidiéndote por la salud de mi hermana Sandra. Tú conoces su salud, conoces, Padre, todos los detalles de su cuerpo, y queremos suplicarte que tú termines la obra que has empezado en la vida de ella, y gracias porque ya fue operada y está ya en recuperación. Te suplicamos para su pronta recuperación de acuerdo a tu voluntad, Señor. También, Padre, oramos por nuestros hermanos que están enfermos, que tenemos ya años en saber que padecen de enfermedad. Oramos por ellos, suplicándote por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú puedas obrar en ellos, mi hermano Raúl, hermano Neftalí, para que tú obres en sus vidas. Gracias por la bendición, Padre, que nos da de poder orar y pedir por las diferentes necesidades sin merecerlo. Solo tu gracia y misericordia nos da de ese privilegio para llegar delante de ti y pedirte por las diferentes necesidades que se presentan. Queremos suplicarte por la salud de nuestra hermana Sandrita y también por nuestros hermanos que están en proceso para su recuperación. Padre, queremos agradecerte, lo dejamos en tus manos, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor en Filipenses, en su capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Vamos a ver esta porción de la palabra de Dios. Por favor, solo manténganlo ahí con la vista, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Hoy, pensando en estos versículos de la palabra de Dios, mis hermanos, quiero compartir con ustedes sobre este tema. Hoy vamos a aprender un poco sobre la economía del Evangelio. Es el tema que hoy vamos a desarrollar para poder reflexionar en ella. La economía del Evangelio. Humanamente todos buscan una buena economía, pero Dios, aún en los talentos, demanda de responsabilidades para lograrlo, en términos terrenales, en términos naturales. Pero ¿cómo entender la economía del Evangelio? Es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y notemos los primeros versículos para entender un poco sobre este tema. Del 1 al 6 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quedémonos un poco acá y meditemos en lo que hoy la palabra de Dios quiere enseñarnos sobre la economía del evangelio. La primera verdad que podemos encontrar, mis hermanos, es que encontramos una economía de hacer cuentas espirituales. Hacer cuentas espirituales nos lleva a la reflexión, nos lleva a la preocupación para que nosotros entendamos que uno de los problemas que hay en la vida es que la preocupación por tener credibilidad es algo que nos viene de manera tan natural. Todo mundo piensa en términos naturales. Cuando nosotros pensamos de esta manera, es la forma como enfoca el testimonio del apóstol Pablo para dar esta enseñanza. Ya sea en términos financieros o en nuestras relaciones o en nuestros logros. Así que no es de sorprenderse que las personas también quieran ganar credibilidad delante de Dios. Suponen que Dios quiere que construyamos una lista de impresionantes obras santas para poder impresionar a Dios. Y cuando nosotros vemos esta actitud tan natural de los humanos, a veces pensamos que es bueno, pero va contrario al orden de las Escrituras. En una encuesta de 700 personas menores de 25 años en los Estados Unidos, sale a luz lo que hay en el corazón de ellos. Se descubrió que el 60% de ellos estaban de acuerdo que el camino para ser aceptado por Dios es intentar sinceramente vivir con una buena vida. Ese es el pensamiento de acuerdo a esta estadística. Casi el 70% estuvo de acuerdo en que Dios está satisfecho si una persona vive la mejor vida que pueda. Tratar de ganar puntos espirituales con Dios es la religión natural de la humanidad, porque ha sido la religión de los judíos por su mala interpretación. Entonces, cuando se presentan algunos diciendo que son cristianos y traen un argumento supuestamente bíblico en defensa de esa religión natural, es fácil entender por qué los filipenses se sintieron confundidos cuando Pablo tuvo que enseñarles, exhortarles, hacerles ver que algo no anda bien. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos esto, Pablo no tiene pelos en la lengua en el versículo 2, cuando él usa estas palabras: son perros malvados, mutiladores de la carne. Entonces, ¿cuál era el gran problema? Todo gira en torno al hecho de que para los judíos la circuncisión fue una señal importante para mostrar que un hombre era judío y por ende pertenecía al pueblo de Dios. Eso era la parte externa de la religión judía, y eso era la creencia del pueblo judío en el tiempo de Cristo. Y Pablo se encontró con este pensamiento. Dios había ordenado que su gente hiciera esto en los días de Abraham, si recordamos Génesis capítulo 17. Y la práctica continúa entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora estos predicadores habían llegado a Filipos, insistiendo en que los gentiles creyentes en Cristo debían volverse culturalmente judíos y también debían circuncidarse para ser legalmente parte del pueblo de Dios. Y es donde Pablo sale a la defensa para enseñar a la iglesia que eso no es correcto. A los que enseñaban esto se les llamaban el partido de la circuncisión o se les llamaba judaizantes. Quizás pienses que este es algo justo. La circuncisión siempre ha sido la señal de que un hombre forma parte del pueblo de Dios. ¿No es así? Entonces, ¿qué problema hay con esto? Después de todo, está escrita en la ley.
Pero Pablo no está de acuerdo en lo absoluto y manifiesta cuán firme se siente acerca de ello, usando un juego de palabras en el que hace un paralelo entre los mutiladores de la carne en el versículo 2 y la circuncisión en el versículo 3. Cuando nosotros vemos esto, dice en el versículo 3 que los cristianos son el verdadero grupo de la circuncisión, ya sea que han sido circuncidados físicamente o no, ya sean gentiles o no gentiles o judíos. Pero asombrosamente Pablo dice que los judaizantes, los de la religión judía, son los perros, los impuros, los que están fuera del pueblo de Dios. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo para corregir a esta congregación y detectar a los falsos maestros. El verdadero pueblo de Dios, mis hermanos, son aquellos que alaban por el Espíritu de Dios y que dan toda la gloria a Jesucristo, de acuerdo a los versículos que hemos leído. Se trata de una afirmación muy fuerte, pero ¿por qué decirla? ¿Está Pablo exagerando? ¿Por qué trata así a sus paisanos? No todo es una cuestión de confianza y de donde crees que reside tu credibilidad. Existe un escalofriante paralelo con la mentalidad de los judaizantes. Puede que no hayan invertido dinero en un banco los judíos, pero han invertido tiempo como religión, han invertido energía como religión y pasión en tratar de agradar a Dios, guardando su ley y de manera especial todo lo externo para cumplirle a Dios. Eso era la religión judía. Ellos pensaban que esta era la inversión perfecta, pero Pablo entiende a los judaizantes perfectamente. Después de todo, antes de su conversión a Cristo, él era uno de ellos. Era el ejemplo perfecto de un judío devoto y creía con absoluta confianza que hacer esto era suficientemente para aumentar el crédito de una cuenta espiritual, de acuerdo a la religión judía. Tal como lo afirma en el versículo 4, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más todavía, dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos una larga lista de créditos espirituales que pueden dividirse en dos de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo, los primeros son los que Pablo adquirió por virtud de su nacimiento. Él, como humano de la religión judía, fue circuncidado en el tiempo correcto según lo que establecía la ley, de acuerdo al testimonio paulino. Nació en el pueblo de Israel, pertenecía a la tribu de Benjamín, lo cual era un gran honor, ya que Benjamín fue el único hijo de los 12 hijos de Jacob que nació en la tierra prometida. La tribu fue leal a la casa de David y Jerusalén formaba parte de su territorio. Miren todo el honor que podía fanfarronear el apóstol Pablo si fuera por su religión. Aunque nació en Tarso, en el sur de Turquía, Pablo era un verdadero judío, hebreo de hebreos, de acuerdo a su testimonio, y había recibido una educación adecuada, como lo dice en otra parte. Incluso aprendió de un rabino muy famoso llamado Gamaliel, de acuerdo a Hechos 22:3. En el versículo 5 menciona sus logros personales como buen devoto religioso judío. Era un fariseo, lo que significa que la ley era de suprema importancia para él, tanto así que creía que era correcto encontrar y destruir a cualquier grupo religioso que amenazara la autoridad de la ley. Es por eso que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero el logro supremo de Pablo, si el logro supremo de Pablo aparece al final del párrafo, cuando se trata de vivir una vida de rectitud legalista, era sin tacha alguna. Pablo dice: yo logré lo mejor de esa vida religiosa en el nivel humano, si ustedes lo quieren ver así. ¿Le crees de acuerdo a su testimonio? Bueno, a pesar de todas las
dudas que podamos tener, Pablo claramente no tenía duda alguna, incluso después de su conversión. Ese es el punto. Por lo que a la ley respecta, de acuerdo a lo que estamos viendo, Pablo había mantenido todas sus demandas externas de acuerdo a la ley. Al pie de la letra estaba el apóstol Pablo para cumplirla. No le habrían interesado las fallas internas. Noten que Pablo pues ni siquiera daba testimonio si tenía problemas internos. En el sentir externo, él era un buen religioso, devoto judío, y que solo él y Dios conocían en lo externo, porque fue totalmente obediente de acuerdo al testimonio de él, pero externamente está hablando él como religioso. No podría ser culpado. Nunca subestimes ese logro. Su preocupación por vivir una vida piadosa nos avergüenza. No podríamos alcanzarle. En el sentir externo, Pablo fue ejemplo como religioso judío. Claro que eso no es el orden bíblico, pero para el pueblo judío era su máxima forma de vanagloriarse de algo religioso. La conmoción sucede porque Pablo experimentó desde que aquel entonces una completa revolución en su manera de pensar. Si nosotros podemos ver algo acá sorprendente, podemos nosotros notar, mis hermanos, que ahora niega su intachable pasado legalista y lo pone de cabeza después de poder explicar lo máximo que él obtuvo como religioso en todas las demandas de la ley externa. De ningún modo todavía podría jactarse de eso siquiera, pero no lo hará, porque ahora se ha dado cuenta de que no le sirve para nada como religioso judío. Dios pudo haber provisto toda esa ley y tradición, pero su propósito nunca fue para hacer que la gente sea piadosa. Notemos esto, lo que hay acá en la Biblia. Pareciera ser contradiciente, pero hay una gran verdad acá. Pablo había invertido en algo equivocado. Es como si que compraran minutos para tu móvil solo para descubrir que el código era falso, o haber ahorrado todos tus billetes en cualquier banco para comprar un regalo para tu familia justo cuando sacan de circulación esos billetes. Eso fue lo que está pasando acá con el apóstol Pablo. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá, entonces podemos nosotros notar, mis hermanos, que la economía del evangelio, tal y como nos está enseñando la palabra de Dios, es una economía de hacer cuentas espirituales. ¿Qué pensamos en cuanto a nuestra creencia de acuerdo a la Biblia? Si está recto o no está de acuerdo a las escrituras. Pero hay otra gran verdad. Notemos lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre la economía del evangelio para ampliar un poco más. Notemos lo que dice el versículo 9 de Filipenses 7:9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, aprendiendo sobre la economía del evangelio, también nos enseña que es una economía para escapar de las deudas. Si es una economía para escapar de las deudas, noten cómo lo describe el apóstol Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es como si que alguien hubiera aparecido y ofrecido una interpretación totalmente distinta de la contabilidad que llevaba el apóstol Pablo. Mientras pensabas que a tu negocio le iba bien, en realidad estabas perdiendo dinero en vez que se incluyeran todos los gastos en la contabilidad. Esto fue lo que Pablo descubrió en términos espirituales.
Y mis hermanos, pero no estaba confundido, porque este nuevo análisis lo convenció. Encajaba con lo que sabía en su corazón y con la forma en que Jesús miraba la realidad de acuerdo a su encuentro personal con Jesucristo. Cuando Pablo se convirtió camino a Damasco, todo su mundo se derrumbó y usó un lenguaje asombroso para demostrarlo, para dar testimonio de ello. Es más, todo lo considerado pérdida por razón del incomparable amor de conocer a Jesucristo, mi Señor, de acuerdo al testimonio paulino. Pero él, de acuerdo a cómo da su testimonio, dice: yo lo he perdido todo y lo tengo, miren cómo dicen otras traducciones, y lo tengo por pérdida, pero otras traducciones dicen: lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Aunque algunas versiones son más pasivas, pero cuando se va uno al lenguaje se da cuenta la palabra que utiliza. Y la palabra griega en que algunas versiones aparece como basura, en realidad se refiere a excremento o a comida podrida. ¿Conoces ese olor? Cuando nosotros pensamos lo que hay acá, si alguna vez has estado cerca de alguna letrina o algo que ya está en su peor descomposición, te puedes dar cuenta que puedes tener la experiencia de vomitar. Eso te da una idea de cómo Pablo se sentía acerca de su estilo de vida antes, como religioso, como cumplidor de la ley según él. Lo considera repulsivo, como las cosas que se dejan podrir en los drenajes y alcantarilladas. Cuando nosotros pensamos en el testimonio del apóstol Pablo, podemos nosotros ver muchas cosas. No mantenía una postura neutral al respecto. Era imposible para hacerlo, porque se dio cuenta que todo el crédito religioso que tenía lo dejaba en balance negativo al encontrar a Cristo. Lo dejaba en la bancarrota espiritual delante de Dios. Cuando nosotros vemos estos versículos, no quiero, lo que está diciendo acá es: no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Esa es la esencia, la enseñanza. ¿Te das cuenta que Pablo quizás pudo haber sido intachable como cumplidor de la ley en su sentir externo? Si consideramos la ley por sí sola, si la evaluamos según lo externo, eso es todo lo que los seres humanos pueden hacer teniendo alguna religión. Pero no puedes ver el contenido de mi corazón, ni yo puedo hacerlo con el tuyo, porque es engañoso el corazón, pero Dios sí lo sabe a profundidad y solo saca a luz que el hombre tristemente está descarriado en sus delitos y pecados. Y si la vida piadosa consiste en tener una relación correcta con Dios, entonces estamos arruinados. Ninguna suma de buenas obras puede cambiar el corazón. Escuchen esto, hermanos: ninguna suma de buenas obras puede cambiar el corazón. Una vez que Pablo se dio cuenta de esto, no le quedaron dudas. Anhelaba tener un corazón que realmente podía estar bien con Dios. Y si solo hay una manera que esto suceda, si Dios le da un corazón nuevo, es la gran verdad que Pablo descubrió. Es tan simple y tan aparentemente imposible como esto, y como lo recibimos para el ser humano que no logra entenderlo, porque solo confiando en Jesús como el único capaz de realizar esta operación es cuando el hombre nace espiritualmente, porque simplemente nos lo da. Justificados pues delante de Dios, una justificación que no necesitamos ganar y que nunca podríamos ganar por mucho que lo intentemos. Esa es la única forma posible de salir de una deuda espiritual.
Ahora puedes ver por qué Pablo acusa con tanta vehemencia a los judaizantes, a su propia religión, a sus propios paisanos. Es porque sencillamente dan a entender que no podemos confiar en que Jesús haga todo para que estemos bien con Dios. Marca la diferencia. La ley es un don divino, pero jamás fue diseñada para justificar o salvar a la gente. Fue diseñada como una norma o indicador para aquellos que ya habían sido declarados justos delante de Dios, para mostrarles que ya le pertenecían a Dios. Y cuando Jesús aparece, nos dice que ya no necesitamos las señales del antiguo pacto, de acuerdo al versículo 26, si lo nota en la Biblia. Más bien, por medio de su Espíritu, Jesús trae a la circuncisión del corazón, como Jeremías lo había anticipado, de acuerdo a Jeremías capítulo 4 y versículo 4. Volver a la circuncisión física es como depositar la confianza en lo que hacemos. Cuando alguien le dice: ¿querés ir al cielo, cumplir los 10 mandamientos? Seguro que es la religión natural, de cualquier forma. Cuando alguien le dice cumplir todas las 613 leyes, seguro que es la religión natural. Cuando alguien le dice tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para ir al cielo, seguro que es la religión natural. Miren cómo está el desorden de conceptos en la religión judía y cómo el apóstol Pablo le da el orden. Pablo jamás iba a dar muchas atrás, esto es agregar algo más al evangelio, es destruirlo. Traspasa la responsabilidad de Jesús a nosotros. Así que nunca olvides que nuestra tendencia siempre será acumular una hoja de vida espiritual, una lista de cosas para la que nos sentimos orgullosos porque somos tentados para tener una religión natural. Parece que así es la naturaleza humana. Incluso si hemos sido cristianos por un buen tiempo, todavía seguimos intentando para recolectar todo tipo de logros que no imaginamos que impresionarán a Dios de alguna manera. Lo hacemos incluso cuando entendemos muy bien la justificación por medio de la fe. Somos tentados para pensar de esta manera como los judíos. ¿Alguna vez has pensado que si tuviste un tiempo de oración y estudio bíblico esta mañana, entonces Dios te va a bendecir más y te irá mejor el resto del día? Y si no sucede así, culpas a Él. La razón es que la religión natural te ha cegado, no has entendido el evangelio. Te tienta sentirte superior a los demás si provienes de una añeja familia cristiana y que tienes antepasados famosos o teólogos famosos o hombres, familias famosas. Esto te ciega. Tienes el más leve sentimiento de que por asistir a un seminario o porque eres buen predicador, eso te da derecho para ser mejor que los demás. Todo eso ciega. Hermanos, Dios debería estar especialmente complacido contigo. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que esto? En fin, olvidemos todo esto. Esta actitud es repulsiva de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo. Es lo que le daba a Pablo ganas de vomitar. Nuestra confianza solo puede venir de Jesús y no en nosotros mismos, no en nuestros logros. No porque seamos fervientes o de una buena familia o poseamos educación bíblica o teológica o no lo tengamos, sino por la absoluta bondad inmerecida de parte de Dios hacia rebeldes espirituales en bancarrota, que es la gran verdad que debe de reconocer el auténtico cristiano. En última instancia, todo es cuestión de cómo lo mires. Miramos las cosas como el mundo lo hace, de acuerdo a la religión natural de cualquier índole, como logros personales. En otras palabras, ganamos méritos con lo que hacemos. ¿Ganamos mérito con lo que hacemos? ¿O vemos nuestros logros de la manera en que Dios lo ve?
Solo tenemos que ver la respuesta del apóstol Pablo. ¿Cómo lo ve? Lo ve como estiércol que no sirve para nada. Porque según las finanzas de la Biblia, Dios pone todo patas arriba para quebrantar el corazón al hombre. Por eso es importante entender cuando la Biblia nos enseña la economía del evangelio. Hay una última verdad, versículo 10-11. Quiero que noten a qué quiere llegar el apóstol Pablo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, la economía del evangelio, la otra verdad que acá podemos entender es que es una economía de inversión eterna. Esa es la gran verdad. Es una economía de inversión eterna. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo? Si Jesús lo ha hecho todo por nosotros, escuchemos esto, el argumento, el fundamento del apóstol Pablo. Si Jesús lo ha hecho todo por nosotros, ¿hay algo que deberíamos nosotros hacer? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros, nada. Jesús, todo. Esa es la gran lección. Escuche lo que el apóstol Pablo dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Títulos, fama, religión, plata, familia, lo he perdido todo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a él en su muerte. Hermanos, esto es lo que hace Cristo cuando quebranta el corazón. El hombre va a estar dispuesto hasta morir por Jesucristo. Pero el cristiano ni siquiera es asunto de vida y muerte lo que está pasando, y ya pone sus condiciones el cristiano entre comillas, porque a todo le pone excusa para no seguir a Cristo. Solo sale a luz que no está convertido, solo entendió una religión natural. El auténtico cristiano brota de su corazón lo que dice el apóstol Pablo y lo da como testimonio. Y llegar a ser semejante a él hasta en su muerte. ¿Qué pasaría de verdad, hermanos, si arrancara una persecución contra la iglesia? ¿Cuántos en realidad están dispuestos para morir por causa de Cristo? Todo mundo le gusta cantar, alabar, decir amén, que aquí, que allá. Pero cuando venga una realidad de esa, como está pasando en la India, en Pakistán, en Irán, que por llamarse cristiano, la muerte segura, ¿de verdad con gozo van a morir por Cristo? ¿O no quieren dejar al esposo, a la esposa y a los hijos? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo: la economía del evangelio es una economía de inversión eterna. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Si leíste segmentos anteriores de Filipenses, me pregunto si esto no te ha sonado familiar. Antes que en el versículo 2:5 Pablo dijo: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es: tal y como fue Cristo, así deben ser ustedes. Quiere ver la vida cristiana en la vida del hermano, se parece a Jesús, habla como Jesús, siente como Jesús, piensa como Jesús, actúa como Jesús, muere como murió Jesús. Y luego describe todo lo que Jesús tuvo que dejar. Si leemos su contexto, Jesús, para venir al mundo, todo lo que tuvo que dejar: trono, reino, gloria, ángeles, arcángeles. Y la pregunta aquí, cuando usted se convirtió a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, ¿qué dejó? Yo nada, pastor. Pues piénsele, es posible que solo tenga la religión natural del evangelio, pero no la auténtica.
¿Qué ha cambiado? Yo nada, pastor. Pues piénselo, es mejor que solo, es posible que solo tenga la religión natural. Y luego describe todo lo que Jesús tuvo que dejar, sometiéndose a la muerte, hasta la muerte de cruz, como un criminal lo trató el mundo. Ahora Pablo nos dice que en su propia vida quiere ser como Jesús en su muerte. Ahora debería decir que siempre he considerado el versículo 10 difícil, pero siempre me pareció poco real que Pablo quiera compartir el sufrimiento de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar que alguien esté preparado para vivir en sufrimiento, pero es muy distinto quererlo. Sin embargo, Pablo no está declarando que disfrute el dolor. Lo que importa no es tanto el sufrimiento, sino el compartirlo con Cristo. Quiere seguir a Jesús donde sea que lo guíe, porque Jesús había dado un vuelco completo a su vida. Entendió que es la religión natural y que es la auténtica conversión. Como resultado del evangelio, Pablo ya no ve la vida como antes. Pablo ya no lo ve así. Ya no le importa el prestigio, el crédito que da el mundo. Sus ojos ahora están puestos en cosas mucho mayores: estar junto a Jesús para siempre. ¿Cuántos años de vida le puede quedar? Hace poco unos días me dicen: mire, pastor, le ruego oración por tal familia, está pasando dolor. Una muchachita en su pleno apogeo de belleza de 15 años muere. Pero me dice, está sufriendo mucho la familia, pero lo hermoso es que esta muchachita desde los 10 años le sirve al Señor. Y ella, en lugar de que la familia la alentaba, ella alentaba a la familia. Miren lo que hace Dios. Mis queridos hermanos, quiere ganar a Cristo porque, tal como lo dijo en el capítulo 1, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este estilo de vida es posible ahora por el poder de la resurrección de Jesús, que opera en su vida. De acuerdo al testimonio de Pablo, simplemente no sería posible de otra manera. Así que espera con ansias, está preparado para todo lo que la vida tenga para él. En términos bíblicos, esto es invertir en algo que vale la pena, porque se invierte en lo eterno. Invertir en la muerte de Cristo y en su resurrección es eterno. Qué hermoso es ver la historia y cuántos hombres murieron por causa de su fe, quemados, degollados, partidos en dos, quemados. La vida de los mismos apóstoles. Hoy tenemos un evangelio muy superficial, lleno de mucho emocionalismo, sensacionalismo, de mucha superstición que no concuerda con la Biblia. Cuando la Biblia está describiendo acá al cristiano, si de verdad ha sido regenerado, debe de sentirse con gozo si va a sufrir por Cristo, y mucho mejor si muere por Cristo. Mis hermanos, esto es invertir en lo eterno. Y Jesús una vez dijo: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio lo salvará. ¿Saben dónde lo dice? Marcos 8:35. Y si vemos esto, la interrogante que se nos presenta a todos no es cuestión cuán santos nos estamos comportando, cuán espirituales o devotos somos. La pregunta correcta es si confiamos o no en Jesucristo.
Porque si confiamos en Jesucristo, esa confianza en Cristo es lo que a través de su palabra nos levanta, nos cambia, nos transforma, nos hace parecer a Cristo. Porque es su palabra que nos hace parecer a Él, no somos nosotros. ¿Creemos como lo creyó el apóstol Pablo? ¿Que hemos logrado una verdadera ganancia o logro al haber decidido seguir a Jesús en esta vida? Incluso si incluye compartir sus sufrimientos o dolor o de alguna manera, o debemos tratar de hacer algún trabajo adicional para nuestra propia cuenta o gloria, en caso de que la obra de Cristo no sea suficiente. Es terrible la religión natural porque ciega, como si fuera una clase de seguro espiritual. Pero la gran lección acá es que Pablo confiaba solo en Jesucristo de todo corazón y con toda pasión. Y si el evangelio de la gracia es verdadero, podemos hacer algo más, porque ese evangelio es lo que quebranta y transforma tu corazón. Por eso es que muchos dejaron a Jesucristo cuando ya vieron lo duro del evangelio, con pruebas, con crisis, amenazas de muerte, con problemas. Por eso es que muchos dejaron abandonado a Jesucristo, porque nunca nacieron de nuevo. El auténtico cristiano solo sabe que un día Jesucristo lo perdonó, lo alcanzó. Solo sabe que esa confianza en Cristo ahora lo pone dispuesto a seguirle a Él con sufrimiento o sin sufrimiento, con la muerte por causa de Cristo o sin la muerte por causa de Cristo. En todo debe estar preparado el creyente. Y por esta razón hoy hemos aprendido sobre la economía del evangelio, que es una economía de hacer cuentas espirituales, pero también es una economía para escapar de las deudas, pero también es una economía de inversión eterna. Si usted cree que viene a la iglesia porque quiere ser millonario, multimillonario, porque tenga salud, usted se equivocó. Usted solo tiene la religión natural. Aquí viene porque usted está listo para sufrir por Cristo y morir para la gloria de Cristo. Amén, hermanos. Esta es la economía del evangelio: hacer cuentas espirituales, escapar de las deudas, invertir en lo eterno. Si esta es la economía del evangelio, hermanos, el evangelio sigue con poder. El evangelio sigue cambiando vidas. Tal vez solo uno, tal vez al año solo 5 se convirtieron, tal vez solo 2 en 3, 5 años. Pero cuando hay una auténtica conversión, estos discípulos, con sufrimiento, sin sufrimiento, con muerte, sin muerte, por causa de Cristo, lo siguen hasta que Él regrese. Ahora, cuando no es pura religión natural, toda excusa puede poner el hombre. Pero acá el apóstol Pablo les dice a sus propios paisanos: ustedes son basura, son estiércol. Y yo era así, pero ahora el Señor me alcanzó. Él me cambió, Él me perdonó. Olor fragante delante de Dios, porque la sangre de Jesucristo me limpió y me perdonó. ¿Cómo se está viviendo el evangelio? Yo crecí en una familia evangélica. Yo no entendía por qué mi papá nos decía al culto mis hijos. No entendía. Yo decía: ¿por qué me obliga mi papá? Hasta cuando el Señor me perdonó, cuando yo entendí para qué había venido Él. Y hermanos,
No sabemos cuántos años todavía nos falta de vida. ¿Cuánto estamos preparados para sufrir por Él y morir por Él? Por la misma obra de Jesucristo. No por nuestro esfuerzo, no. Por la propia vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Yo sé que sí lo hay. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado esas tres grandes verdades sobre la economía del Evangelio. Hagamos cuentas espirituales, escapemos de las deudas, invirtamos en lo eterno para que Jesucristo sea glorificado. Que el Señor les bendiga, hermanos.